Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Nos ponemos de pie para leer la santa palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Dice la santa palabra de nuestro Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, y te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, en esta mañana, que hables a nuestras vidas, que nos exhorte y que nos consueles, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Cuenta la historia que Martín Lutero sufría de lo que hoy día nosotros llamamos estados depresivos. Y esto era debido a las luchas constantes que él mantenía, especialmente con su pecado. Y en medio de esas grandes luchas, a veces su condición era de tal tristeza y desánimo que él no salía de su habitación por largo tiempo. Se encerraba y duraba mucho tiempo en su habitación, y en cierta ocasión su esposa Catalina, sabiendo que él se encontraba deprimido, se presentó delante de él vestida de negro. Y Lutero, al verla vestido de luto, le preguntó: mi amor, ¿quién ha muerto? Y Catalina le respondió en un tono muy triste: Dios ha muerto. Eso es una blasfemia, replicó Martín Lutero. ¿Cómo puedes decir eso, Catalina? Contestó Lutero muy indignado. Y Catalina le contestó: pues eso precisamente es lo que tú siempre estás diciendo con tus actitudes. Cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, acongojado y desesperanzado, estás diciendo que Dios ha muerto. Entonces cuenta la historia que a través de esa ilustración vivida, en ese preciso momento Martín Lutero se colocó de rodillas y oró diciendo: oh Dios, perdóname, me arrepiento. Hermanos, al igual que esta pequeña parábola vivida entre la esposa de Lutero y Lutero, al igual que él, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa misma condición de tristeza, y muchas veces perdemos la esperanza y nos deprimimos debido a nuestras luchas diarias con el mundo o con el pecado. Y en muchas ocasiones las enfermedades, las luchas mentales, los problemas económicos que nos faltan, la falta de empleo, las luchas contra nuestro pecado, etcétera, son de tal magnitud a veces que afectan nuestras emociones y nos conducen a un desánimo profundo, nos conducen a la falta de fe, a la incredulidad, a la desesperanza e incluso al deseo de morirse y partir de este mundo. Pero en esos momentos, a pesar de la vasta teología, mis hermanos, que tengamos en nuestras cabezas, a pesar de esa vasta teología que tenemos en nuestras cabezas con toda su información de idiomas, de teología sistemática, etcétera, a pesar de eso se nos olvida algo tan sencillo como el hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. Esto teológicamente es una doctrina básica, ¿no? Que se fundamenta en la naturaleza misericordiosa y bondadosa de Dios. Nuestro Dios es misericordioso y es bondadoso, por tanto contesta nuestras oraciones. Pero a la vez
es algo difícil de poner en práctica. Parece que nos gusta más andar en lo académico, en lo sistemático, en la profundización de ciertas doctrinas, pero en cuestiones prácticas como esto, como esta idea de que Dios contesta nuestras oraciones, a veces es difícil abrazarlas realmente estas doctrinas y llevarlas a la praxis, al día a día. Cuesta un montón convencernos a nosotros mismos de que Dios contesta nuestras oraciones. Y en esos momentos de desánimo, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de angustia, se hace difícil tomar esta doctrina básica, sacarla de nuestra cabeza y llevarla al corazón. Y entender que realmente Dios contesta nuestras oraciones. Una oración sencilla, simple, pero profunda, mis hermanos. Nos gusta profundizar en las verdades teológicas más académicas. A mí por lo menos me gusta profundizar en la teología del pacto, la apologética, la escatología, la soteriología o la teología sistemática. Y se nos olvida algo tan sencillo y tan básico para la vitalidad de la vida cristiana como el hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. En momentos tan difíciles, esta simple verdad viene siendo suficiente. Y esa simple verdad puede sostener la vida de una persona sin que conozca de apologética, ni de teología de pacto, ni de muchas otras doctrinas que por supuesto son hermosas. Pero esa simple verdad puede sostener a una persona en medio de situaciones bastante difíciles. Bueno, y esta semana he estado en algunas situaciones que me han llevado a recordar esta verdad tan elemental para la vida cristiana. Así que por eso, aunque tenía pensado predicar este domingo sobre Dios y Noé y Enoc, Dios y Enoc, el hombre que caminó con Dios, aunque tenía pensado predicar eso, decidí cambiar mi sermón a última hora para compartir esto de lo que he estado meditando un poco en esta semana. Y por eso hoy quiero recordar algo tan sencillo, mis hermanos, y a la vez tan profundo como el hecho de que Dios contesta nuestras oraciones. Y por supuesto ese es el título de este sermón, Dios contesta nuestras oraciones. Hay un autor que hace una observación interesante sobre este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 7. Él nos dice que aquí se da por sentado que todos los discípulos de Cristo oran. Puede que sea más rápido hallar un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Y bueno, esto es a veces complejo porque muchos de nosotros dejamos de orar por un tiempo, por diferentes situaciones. Pero si vemos el pasaje, la exhortación de este pasaje no es a orar. Es decir, no se nos está diciendo oren, ¿sí? El pasaje da por sentado que nosotros oramos. Es decir, los discípulos de Cristo oran. El pasaje da por sentado eso. La exhortación no es a orar. La exhortación que vemos en el pasaje, dicha por nuestro Señor Jesucristo, es persistir en oración. No orar, eso se da por sentado, sino persistir en la oración. Y por eso lo primero que vemos es un mandato a persistir en el versículo 7. Dice el versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Nuestro Señor está usando aquí 3 imperativos o 3 mandatos: pidan, busquen, llamen. Y esto significa que el persistir en la oración no es una opción para el creyente. Es un mandato que se nos da y que debemos cumplir. Y es interesante que estos 3 imperativos, además, en su idioma original, están en presente continuo. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, estén pidiendo, estén buscando y estén llamando constantemente. Por tanto, es un mandato a realizar continuamente. ¿Sí? No es pedir una vez, buscar una vez, llamar una vez, sino es una acción que estamos realizando constantemente. Y de hecho, la idea de persistir aquí implica esa continuidad en esta labor en la oración. También es interesante ver que las peticiones o los mandatos que se nos pide, es decir, pidamos, se nos dice que lo hagamos, es un mandato para nosotros, son mandatos y peticiones a la vez, pero es interesante notar que están en un progreso, ¿sí? Estos imperativos están en un progreso. Primero se pide, luego se busca y después se llama. O como dice un predicador,
Si un niño observa a su madre cerca, él le pide. Si ella no está, entonces él la busca. Y si ella se encuentra inaccesible en su cuarto, él golpea la puerta y la llama. La progresión en estos mandatos nos transmite la forma como debemos persistir. Primero debemos pedir, luego debemos buscar y luego llamar. Ahora, ¿cómo podemos realizar estas tres acciones? Primero, pedir. Se nos ordena pedir. Y eso, mis hermanos, tiene que ver en el pasaje con una actitud. Con una actitud. Pedir es una actitud. Tiene que ver con la actitud humilde que reconoce su propia incapacidad y sus propias limitaciones. Esta es la actitud de reconocer que nada podemos hacer, y hay situaciones en que realmente, mis hermanos, nada podemos hacer, y por ende debemos pedir. No depende de nosotros, no es por nuestras fuerzas, pero podemos pedir a aquel que tiene el poder y el control de todas las cosas. Si analizamos una oración como la que vemos en Lucas 18, versículo 10, nuestro Señor nos está poniendo un ejemplo de dos hombres que oran y nos pone en contacto con el contenido de estas dos oraciones. Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El otro era, recaudador de impuestos, publicano, lo mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la voz al cielo, la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. A través de esta historia, nuestro Señor nos enseña la diferencia y el contenido de la oración de un recaudador de impuestos y de un fariseo. El fariseo no pide, ¿se dieron cuenta que no pedía? Él piensa que él es perfecto, que él obra, que depende de su obrar. Él cree que todo depende de sus obras, de sus fuerzas, de sus habilidades, ¿sí? Pero el publicano, en cambio, pide. Es decir, él ruega, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Él reconoce sus pecados, reconoce sus limitaciones, reconoce su incapacidad, reconoce que Dios le escucha por gracia, no por sus obras. Está orando, pero él sabe que no es digno de orar ni siquiera. Se siente de esa manera. Pero por supuesto somos dignos en Cristo para orar. La oración entonces persistente, hermanos, proviene de un corazón que reconoce que separado de Dios nada puede tener, nada puede recibir, nada puede hacer. La oración persistente proviene de un corazón que reconoce que necesita de Dios todos los días y en todo momento. Cuando en el tiempo nos extendemos sin oración, estamos manteniendo una actitud orgullosa que creemos que no necesitamos de Dios para vivir diariamente. Segundo, se nos dice que hay que buscar, busquemos. Se nos ordena buscar. Y ahora, este segundo verbo no tiene que ver tanto con una actitud, sino más bien con una acción, ¿sí? No podemos pedir y quedarnos de brazos cruzados. No podemos pedirle a Dios, por ejemplo, que nos ayude a entender la Biblia y ser negligentes en nuestro tiempo de estudio. Es decir, la revelación no llega así por sueños, ¿ya? Tiene que ser diligente. No podemos pedirle a Dios que nos ayude con X pecado y no tomar aquellas determinaciones necesarias para su mortificación. No podemos pedirle a Dios que nos ayude con X enfermedad y no ser diligente en el cuidado de esta enfermedad, ¿no? El hombre de actitud humilde que pide es el mismo hombre que actúa en plena confianza o con plena confianza en la obra de Dios, en el actuar de Dios, en el poder de Dios. Por ejemplo, el hombre que confía plenamente
que la salvación es de Dios, no se queda de brazos cruzados esperando que Dios salve a los hombres. Es decir, él mismo va y predica diligentemente a los pecadores. Aunque la salvación es de Dios, él diligentemente va y predica, pero Dios salva. Y por último, se dice llamar. Y esto implica los dos puntos anteriores. Implica pedir e implica buscar. Pero la idea aquí es que implica un mayor grado de persistencia. No solamente llama y busca, también llama. No solamente pide y busca, también llama. Nosotros debemos llamar a la puerta hasta que se nos abra. Debemos llamar y llamar y llamar hasta que nos contesten. Así como ocurre con muchos bancos cuando uno le debe, ¿no? Eso llaman cada 5 minutos. Llama. Llamar. Ahora bien, hermanos, hablando de la naturaleza de nuestro Dios, ¿acaso nuestro Dios es un ser caprichoso que Él no puede escuchar a las necesidades de sus criaturas con una simple llamada? ¿Acaso Él desea caprichosamente que sus criaturas estén pidiendo insistentemente? ¿Por qué Dios quiere que le pidamos insistentemente? Hermanos, sabemos que Dios no ignora lo que nos pasa. Incluso cuando vamos a orar, ya Dios sabe lo que vamos a orar. Dios sabe lo que nos pasa. Él no necesita que le demos un informe sobre nuestras necesidades. Él las conoce. No necesitamos como persuadirle, como ocurre con muchos hijos con sus padres, ¿no? Que tratan de persuadir a sus padres para que sus padres le den lo que están pidiendo. Nosotros no necesitamos persuadir a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él no se está resistiendo tampoco a contestarnos y dice, hasta que no ore 50 veces no le contesto. Tampoco ocurre de esa manera. La razón por la que Dios desea que persistamos en oración no tiene que ver con su naturaleza. La naturaleza de Él es misericordiosa, bondadosa. Más bien tiene que ver con nosotros como criaturas dependientes. La cuestión no es si Él está dispuesto a dar. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a recibir y a pedir. Nosotros fuimos creados para depender y vivir por Él y para Él. Separados de Él nada podemos hacer. Por tanto, en la oración no vamos a persuadir a Dios, sino más bien luchamos con nosotros mismos para someternos a la voluntad de Él. En la oración persistimos, luchamos con nosotros mismos para entender nuestra dependencia a la voluntad de Dios. Él quiere que seamos constantes en la oración y persistentes en la oración, no para persuadirlo a Él, mis hermanos, sino para que aprendamos a descansar y a confiar en su santa voluntad. Es decir, persistir en la oración nos hace más bien a nosotros, no a Él. No hay nada que agrande su gracia, Él ya es perfecto, no necesita de nada más de aprender algo para ser más perfecto, no. Una persona perfecta no necesita de nada que se le añada, ¿sí? Un ser perfecto no necesita de eso, así que cuando persistimos en oración no es para convencer a Dios, Él ya sabe todas las cosas, es para que nosotros descansemos en Él, nos hace bien a nosotros. Pero además de eso, además de ordenarnos a persistir en la oración por el bien nuestro, también se nos da una promesa. La promesa, mis hermanos, de que seremos oídos, versículo 8. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Noten que sí tiene la idea como de una puerta. El que llama, se le abre. Hermano, pero no todas las veces que yo pido, recibo. Y no todas las veces que yo busco, encuentro. Y no todas las veces que yo llamo, se me abre. Porque el Señor da esta promesa a sus hijos. Ya hemos visto que Él nos ordena a persistir en oración. Y en el versículo 8 nos da este motivo, nos da un motivo, además del hecho de que nos hace bien a nosotros, nos da un motivo para persistir en ello. Y es que Dios escucha. No hay un incentivo más adecuado para motivarnos a orar, mis hermanos, que el saber que seremos oídos. Cuando un hijo pide a su padre y su padre no lo escucha, el hijo deja de pedir a su padre. No me escucha nunca. Pero nosotros somos oídos.
El texto dice todo el que pide, todo el que pide. Y esto nos enseña que no importa si somos ricos o pobres, si somos jóvenes o viejos, somos niños o adultos, pastor o oveja, si llevamos 50 años en el Evangelio o apenas un mes. Cuando el texto dice todo el que pide, está diciendo que todos los hijos por igual serán oídos. No es que la oración del pastor sea más poderosa que la nuestra. No, necesito que el pastor ore porque Dios lo escucha a él. Hermano, si tú eres hijo, Dios también te escucha a ti. Entonces la cuestión no es si seremos escuchados. La cuestión aquí es si somos hijos. Porque solo los hijos son escuchados. Así que la pregunta es, ¿somos hijos? Esta es la única condición, mis hermanos, para ser escuchados. Ser hijos. Todo aquel que es hijo debe saber que Dios contestará su oración. Debe estar convencido de eso. Todo el que es hijo debe entender que será oído, que es oído por Dios cuando ora. Hermano, puede que Dios conteste con un no, puede que Dios conteste con un hasta luego, pero todas las oraciones de los hijos serán contestadas. Todas las oraciones de los hijos serán contestadas. Con un sí, con un no, con un hasta luego. Por eso, así como nuestro Señor, siempre debemos decir que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Que Dios escuche nuestras oraciones no implica que Él siempre deba contestarnos con un sí. Dios darnos todo lo que le pedimos. Pero que Dios nos prometa contestar todas nuestras oraciones debe ser un motivo para orar. Que nuestro Señor nos asegure que seremos oídos debe ser suficiente razón para perseverar en oración. Hermano, escúchame bien. Si luchas con algún pecado que te agobia, si tienes algún pensamiento, mi hermano, que te angustia, si tienes alguna lucha que te aflige, si te cuesta ser obediente a los mandatos del Señor, mi hermano, entonces debes recordar que Dios te ayudará, mi hermano, si vas a Él en oración. Puede ser difícil poner en práctica esta doctrina, yo lo sé, cuando tienes a un hijo enfermo en la clínica y estás desesperado sin saber qué hacer. Puede ser difícil poner en práctica esta doctrina cuando te sientes angustiado con ataques de pánico y estás desanimado. Puede ser difícil, hermano, poner en práctica esta doctrina cuando no hay dinero para hacer el mercado en la casa o para pagar el arriendo y has perdido toda fe. Puede ser difícil poner en práctica esta doctrina cuando has sido diagnosticado con cáncer y has perdido toda esperanza de vida. Pero sin importar aquella profundidad de tu estado de desánimo y de desesperanza, debes levantarte y recordarte esta gran verdad, recordarle esta gran verdad a tu alma. Dios contesta nuestras oraciones. Y saber que el Señor contestará nuestras oraciones debe ser suficiente incentivo para que oremos y que confiemos en Él. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Moisés clamó a Dios y el mar fue dividido. Ana oró y nació Samuel. Daniel oró y Dios le reveló el futuro de su pueblo. Elías oró y la lluvia descendió a la tierra. Eliseo oró y el río Jordán fue dividido. La iglesia oró ardientemente y Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Dios escucha las oraciones. Ahora, ¿de verdad Dios contestará todas y cada una de nuestras oraciones? El versículo 9 y 10 nos da la respuesta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Hermanos, es muy interesante y muy estimulante estudiar estas ilustraciones que el Señor nos presenta aquí, ya que éstas reflejan claramente la manera en que Dios contesta. Se dice en primer lugar que si un hijo pide pan, ¿cómo un padre le contestará con una piedra?
Hermanos, ¿qué padre tan canalla le daría a su hijo una piedra en lugar de pan? Algunas piedras en Israel tenían ciertos parecidos a panes grandes, por eso aquí la ilustración es acorde. Así que el sentido del ejemplo es, si un hijo pide pan, su padre, por muy malo que sea, se burlaría de su hijo dándole una piedra que parece pan, pero que no se puede comer y que posiblemente le partiría los dientes. ¿Algún padre sería tan malo de engañar de esa manera tan cruel a su hijo necesitado? Y en segundo lugar se dice que si pide un pescado, su padre le contestaría con una serpiente. Y seguramente lo que nuestro Señor tiene en mente aquí es una anguila, una serpiente marina. Según las leyes alimentarias judías, las anguilas no se podían comer, pues eran consideradas inmundas. Eran considerados peces inmundos. Entonces el sentido del ejemplo es igual al anterior. Si un hijo pide pescado, su padre se burlaría de su hijo dándole un pescado, pero un pescado que no se puede comer. ¿Algún padre sería tan perverso? Ahora bien, mi hermano, si un padre terrenal no haría esto, o por lo menos yo creo que ninguno de los padres aquí presentes estaríamos dispuestos a hacer esto, si un padre terrenal no haría esto, mucho menos nuestro Padre Celestial, quien es perfecto. Él no se burlaría de nosotros de esa manera. Él ha prometido contestar, pero Él siempre contestará sabiamente. Dios contestará nuestras oraciones y la contestará de la mejor manera posible. Puede que no entendamos esa contestación y creamos que la mejor manera posible era diferente, pero tú no eres Dios. Tú no conoces el futuro, tú no conoces todos los hechos, tú no conoces todas las cosas, tú no eres plenamente sabio. Si le pedimos pan, Él no nos dará una piedra. Y si le pedimos pecado, Él no nos dará una serpiente. Dios no nos engañará al momento de responder nuestras oraciones. Pero entonces, ¿por qué todas nuestras oraciones no son contestadas? Hermano, la respuesta es esa. Dios contestará de la mejor manera. Y la mejor manera a veces implica un no. O un después, un luego. Un sabio predicador dijo lo siguiente: doy gracias a Dios de que Él no está dispuesto a hacer todo lo que yo tenga la oportunidad de pedirle. Estoy profundamente agradecido a Dios porque Él no me concedió ciertas cosas que le pedí en el pasado. Y porque Él cerró esas puertas en mi rostro. Aunque nos indignamos en ese momento, aunque no entendemos en ese momento, hermano, con el pasar de los años miramos atrás y decimos: Señor, gracias por no contestar esa oración. Bueno, por sí contestarla, pero por contestarla con un no. Gracias, Señor. No podemos entenderlo en el mismo momento, pero luego lo entenderemos, hermano. Me ha pasado 1000 veces. Y otro sabio predicador dijo: si cualquier cosa que le pidamos a Dios, hermanos, escucha esto, si cualquier cosa que le pidamos a Dios, Él está obligado a dárnosla, hermano, yo por lo menos no volvería a orar nunca más, porque yo no tendría la suficiente confianza en mi propia sabiduría para pedir algo a Dios. Si Dios estuviera a contestar todas, si Dios estuviera obligado a contestar todas y cada una de nuestras oraciones con un sí, hermanos, eso sería imponer una carga muy pesada sobre nuestra torpe sabiduría. Nosotros no sabemos lo que nos conviene a veces. En la gran mayoría de veces no sabemos lo que nos conviene. Si Dios hubiese contestado cada una de las torpes cosas que le hemos pedido, seguro ya no estaríamos ni siquiera aquí. Porque así como es cierto que si nosotros le pedimos pan, el Señor no nos va a dar una piedra. Hermanos, de la misma manera es cierto que en nuestra torpe sabiduría humana, a veces le pedimos a Dios una piedra, pero Dios no nos va a dar una piedra. De ninguna manera. Pero eso es justo lo que nosotros solemos pedir, hermanos. Solemos pedir piedras pensando que es pan. Y así de torpe es la sabiduría humana, pero así de bondadoso es nuestro Padre para contestar esas ignorantes oraciones con un no. No sabemos a veces lo que nos conviene. Por ejemplo, nuestros hijos suelen pedirnos cosas
que nosotros sabemos que no les conviene, ¿cierto? Un padre que ama a su hijo, que realmente ama a su hijo, lo escuchará con atención. Pero precisamente porque lo escucha con atención, sabe que aquello que su pequeñito pide, en su ignorancia infantil, no le conviene. Y por tanto, es deber de un padre responsable responder a esas peticiones con una negación. Porque sé que te conviene, hijo, no te lo puedo dar, pero él escucha atentamente. El hecho de que Dios no responda afirmativamente a todas y cada una de nuestras peticiones es en última instancia, mis hermanos, un gran consuelo para nosotros. Un gran consuelo. Que Dios te responda con un no o con un después. Qué consuelo, hermanos. No te conviene en ese momento lo que estás pidiendo. O no te conviene definitivamente. Y solemos entristecernos cuando Dios no contesta alguna de nuestras oraciones favorablemente. Incluso algunos de nosotros dejamos de orar debido a que Dios no ha contestado afirmativamente ciertas oraciones. Pero mis hermanos, en realidad esto debería alegrarnos. Esto debería llenarnos de gozo. Es una bendición que Dios no contesta afirmativamente a cada cosa que le pidamos en nuestra torpe sabiduría humana. Así como solemos agradecer a nuestros padres terrenales, o por lo menos yo a veces lo pienso y digo, gracias Señor, porque mi papá no me concedió todos y cada uno de esos caprichos de infancia o de adolescencia. De una manera más solemne, debemos agradecer a nuestro Dios, porque Él, si es un Padre perfecto que conoce todas las cosas, todo el futuro, todos los hechos, debemos agradecer por su bondad de no haber escuchado a nuestros caprichos, hermano. Y de que no lo sigue escuchando. Es decir, los escucha atentamente, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Los escucha atentamente, pero no lo responde con un sí. Muchas veces estos caprichos que pedimos en oración, mis hermanos, en la gran mayoría de las veces, y cuando analizo mis peticiones del pasado que fueron contestadas con un no, la gran mayoría de las veces estas oraciones estaban cargadas de intenciones pecaminosas inconscientes. Creemos que no, pero estaban cargadas de intenciones pecaminosas, así que sin duda agradecemos a Dios porque Dios contestará sabiamente. Podemos orar, mis hermanos, confiadamente, sabiendo que Dios nos contestará de la mejor manera. Podemos orar confiadamente de que aquel a que le estamos orando es un Dios misericordioso, bondadoso, pero también sabio, mis hermanos. Y es un Padre también, que sabe lo que nos conviene. Y el versículo 11 nos da la razón por la cual Dios contesta. Miren el versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? No era común en este momento, cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no era común hablar de Dios como un padre. Esto era totalmente revolucionario para el judaísmo de aquel entonces, porque era común hacer mucho énfasis en la soberanía de Dios. Es decir, nosotros no negamos que Dios es soberano, su solemnidad, ¿no? su majestuosidad, este Dios glorioso, del cual debemos caer rendidos y reconocer que es demasiado glorioso, pesado, como la palabra chequiná significa, pesado su gloria. Y también este Dios que se reveló en el Sinaí con truenos, relámpagos, que aquellos que vieron dijeron, terrible cosa estamos viendo, un Dios totalmente majestuoso, hermanos, que los querubines se rinden ante él. Cuando Isaías vio esa revelación en Isaías 6, ¿no? de Dios en ese templo y la majestuosidad, solían hacer énfasis en eso, y eso no lo estamos negando. Pero ese mismo Dios es Padre también. Es decir, el Señor Jesucristo acercó esa majestuosidad a las personas.
al pueblo para entender que Él también es un padre. Y un padre es alguien que está cercano, alguien que está caminando con nosotros en el exilio y también en las celebraciones. La razón por la que Dios escucha nuestras oraciones es porque Él es un Padre. Este es un Dios majestuoso, triplemente majestuoso, ¿sí? Y siempre debemos dirigirnos a Él con solemnidad, con reverencia. Pero este Dios totalmente majestuoso también es nuestro Padre. Él es un Padre bondadoso que tiene cuidado de sus hijos. Contestar a sus hijos, mis hermanos, hace parte de su naturaleza. Pensemos en esto. Si un padre terrenal, siendo malo, ama en gran manera a sus hijos y los ama en gran manera de una manera pecaminosa, porque somos pecadores, ¿cómo será el amor de este Padre Celestial, quien es perfecto? Para los creyentes debe ser un alivio que podamos ver por medio de las Escrituras la clase de Dios al que nos acercamos cuando oramos. Podemos tener la certeza de que nuestro Padre Celestial es un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y por eso Él tiene cuidado de sus hijos. Puede que nosotros, mis hermanos, nos fastidiemos muchas veces por las peticiones de nuestros amigos, qué intensos que son, qué latosos, ya le dije que después se lo hacía y ellos insisten, o con las peticiones de nuestros familiares o de incluso nuestros hermanos en la fe. Puede que esas peticiones nos molesten cuando son dadas, cuando son insistentes, pero no es así con nuestro Padre Celestial. Es todo lo contrario. Como un teólogo destacado dijo, hermanos, Dios está más dispuesto a que le oren y más listo para escuchar nuestras oraciones de lo que nosotros estamos dispuestos para orar. Así que recuerda esto, mi hermano. No importa cuál sea tu lucha en esta mañana. No importa qué cosa te inquiete en este día. Si tú estás afligido, luchando contra algún pecado, o si estás con alguna enfermedad que te atormenta, si estás luchando con algún pensamiento que no te deja dormir, luchando con ciertos temores, luchando con ciertas enfermedades o luchando con problemas económicos. Yo creo que aquí están englobados todos los problemas de nuestra congregación en esta mañana. Recuerda que si vas a Dios en oración, confiando en este Padre Celestial, si vas con persistencia, descansando en su voluntad, si vas confiando en que Él te escucha, entonces, mi hermano, Él te contestará de la mejor manera posible y te ayudará, porque Él es un Padre bueno. Porque Él es un Padre bueno. Dios contesta las oraciones no porque sus hijos sean buenos. No es un Dios que premia contestando con un sí a aquellos que se portan bien. No es esta clase de padre, porque no hay nadie aquí presente que sea un hijo bueno ante sus ojos. Dios contesta la oración no porque los hijos sean buenos, sino porque Él es bueno. Porque Él es un Padre bueno. Recuerda eso cuando estés orando. Si te sientes muy mal en el momento de orar, recuerda que Dios no te contesta por eso. Te contesta porque Él es bueno. Y así como un hijo que no merece que su padre le responda a veces, el padre le responde para enseñarle a su hijo la gracia. Es a pesar de, no a causa de, ¿sí? No porque te lo merezca, es a pesar de eso. Es que no te lo merece, pero Dios es bueno, mi hermano. Recuerda eso, su naturaleza es buena. Y este Padre bueno, mis hermanos, ha manifestado su amor hacia sus hijos en más de una manera posible. No solo manifiesta su amor hacia nosotros al escuchar nuestras oraciones, esto es impresionante, esto es increíble, saber que somos escuchados. Pero Él nos ha amado tanto también, que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. ¿Nosotros qué merecíamos, hermanos? Merecíamos el castigo eterno por nuestra maldad.
Merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados. Eso es lo que merecías. Recuérdalo cada vez que te sientas mal porque Dios ha contestado una oración con un no. Hermano, tú no merecías ni siquiera que Dios escuche tus oraciones. Pero Dios es bueno y nos amó tanto que dio a su Hijo en rescate por nosotros. Nuestro Padre Celestial nos unió a Cristo y nos ha adoptado como hijos suyos. Hermanos, qué misterio. Ser adoptado no nos convierte en hijos de segunda clase. Ser adoptados nos convierte en hijos legítimos. Puede que, no sé aquí quién ha adoptado alguna vez, pero estuve hablando, recuerdo, creo que fue en diciembre, con un pastor que me dijo que había adoptado 2 niños, algo así. Y recuerdo que él compartía conmigo y me decía, porque yo le dije que quería adoptar en un futuro, por eso fue que llegó la conversación. O sea, me estoy acordando de eso ahora, no lo tenía en el libreto ya. Yo le dije que quería adoptar en un futuro, que quería tener 3 hijos y en un futuro quería adoptar. Y entonces, de forma pastoral, él me dijo, hermano, cuando adoptes un hijo, recuerda que no es un hijo de segunda clase. Recuerda que lo debes amar de la misma manera como amas a tus hijos de sangre. En eso consiste la adopción. Ahí ponemos en práctica el Evangelio. Siempre tienes que saber que tus hijos adoptados no son de segunda clase. Son igual que los hijos que pariste, lo mismo. Son hijos legítimos, aunque no sean de sangre. Y ahí ponemos en práctica el Evangelio, porque así es como Dios nos ama a nosotros. Somos hijos adoptados, pero no somos de segunda clase, hermanos. Somos hijos legítimos. Y así como Dios, el Padre, así como el Padre ama al Hijo, de la misma manera nos ama a nosotros. Con el mismo amor con el que extiende a su Hijo, nos ama a nosotros, porque aunque somos adoptados, no somos de segunda clase. ¿Sí? Esto es increíble, mis hermanos, la teología de la adopción. Nosotros somos hijos gracias a la obra de Cristo y por ser hijos seremos escuchados. Hijos adoptivos que son hijos legítimos. Pero además, por ser hijos, Dios manifiesta su amor prometiéndonos dar a su Espíritu Santo. Eso es lo que dice el pasaje paralelo a este en Lucas capítulo 11 versículo 13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios nos da a su Espíritu en un acto de bondad pura. Dios viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Impresionante misterio. Pero esto es así para que el Espíritu sea la garantía, nuestra garantía, nuestras arras, dice el autor de Efesios Pablo. ¿Sabe qué significa arras? Arras es un anticipo, pero que hace parte del pago. Es un anticipo que es, yo te voy a pagar eso, ¿sí? Es un compromiso de pago y por eso te estoy anticipando eso. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Un anticipo de que lo que Dios ha dicho será, mi hermano. Así que por eso mediante Él, mediante este anticipo, mediante estas arras, podemos clamar por medio de Él, Abba, Padre, Papito. Él, además de eso, nos dice Pablo en Romanos, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. Es decir, usted está pidiendo por una cosa y el Espíritu Santo está orando por otra, porque usted está orando lo que no le conviene. Pero Él sí sabe lo que a usted le conviene. Impresionante. Debido a que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros como un regalo del Padre, nuestras oraciones serán escuchadas. El Espíritu, hermanos, ha sido derramado en nuestras vidas solamente porque hemos sido comprados por la obra y la sangre de Cristo. Comprados por la sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo tiene poder, realmente tiene poder. Señor, te damos gracias por esta predicación. Aplícala a nuestras vidas en el nombre de tu Hijo. Amén.